Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kelly Cavadía. En esta ocasión vamos a tener un análisis sobre el artículo de Robert Buitrago publicado en 2022 en la revista Espacio Sociológico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El artículo en cuestión busca analizar la doble dimensión, la política y la militar, de la formación dentro de las FARC, argumentando que este no fue solo un grupo armado, sino que fue un movimiento insurgente con un proyecto político radical. El objetivo del artículo es comprender cómo este proceso de formación integral fue fundamental para la cohesión, la permanencia y la concepción de la lucha del grupo. Dentro del artículo podemos diferenciar dos conceptos principales, que son el de movimiento insurgente y el de grupo armado. ¿Por qué el artículo insiste en diferenciarlos? Porque las FARC se presentan como un movimiento con una estructura estatal paralela, con un proyecto político de toma del poder y una base social que va más allá de sus acciones bélicas. Ahora tenemos también la formación integral, la política y la militar. Dentro de la política encontramos que las FARC tenían una ideología basada en el marxismo y en el leninismo, el pensamiento bolivariano y el análisis de la realidad colombiana, la oligarquía, el imperialismo, la dependencia. Incluía estudios y textos clásicos junto con documentos internos sobre todas estas cuestiones que afianzaban la ideología política. En cuanto a lo militar, no solo eran técnicas de combate, sino la concepción político y militar de una guerra prolongada, donde cada acción militar tenía un propósito político y viceversa. Dentro de los mecanismos de formación se describen los espacios formales como escuelas de cuadros, cursos y también los espacios informales que eran la vida cotidiana dentro de los campamentos, las asambleas permanentes, la crítica y la autocrítica. Cohesión y permanencia. Esta formación dual es señalada como la clave que les permitió sobrevivir más de 5 décadas, manteniendo una identidad colectiva muy fuerte y resistiendo a presiones militares y cambios sociales. El concepto de hombre nuevo se plantea como el ideal del guerrillero formado, donde lo ético, lo político y lo militar se funden. La formación buscaba suprimir el individualismo en favor del colectivo revolucionario. Tenemos que la formación política y militar fue el sustento ideológico y orgánico que definió la naturaleza de las FARC como movimiento insurgente. Continuamos con el análisis desde la lucha de clases con la perspectiva de Marx, donde se identifican las clases dentro del conflicto. Por un lado tenemos la burguesía terrateniente o la oligarquía, que es la clase dominante alineada al capital transnacional. Luego tenemos el proletariado rural o el campesinado pobre, que es la clase explotada, desposeída de sus medios de producción. Desde la perspectiva marxista, las FARC se presentan como una vanguardia revolucionaria en representación del proletariado y el campesinado. La formación como concienciación de clase. Aquí hay una función ideológica que busca transformar a los campesinos explotados en revolucionarios conscientes. El contenido doctrinal es muy importante porque aquí es donde se emplea la educación marxista-leninista, que habla sobre la plusvalía y la explotación en el campo colombiano, el imperialismo norteamericano como aliado de la burguesía local y la necesidad histórica de una revolución socialista. La violencia como partera de la historia plantea una guerra prolongada donde el ejército popular se vuelve un instrumento para la toma del poder estatal. No es un fin en sí mismo, sino un medio para la transformación revolucionaria y cumple su función de ejército de liberación nacional. Volvemos al concepto de hombre nuevo que prioriza el colectivo revolucionario. Continuamos con Simmel. El análisis desde el conflicto como socialización. Para Simmel, el conflicto no es lo opuesto a la sociabilidad, sino una forma de socialización.
Esta función integradora del conflicto externo fortalece la cohesión dentro del grupo insurgente, define las fronteras claras entre el nosotros y el ellos, o sea, el proletariado y la burguesía, y crea una identidad colectiva muy fuerte. Encontramos también unos mecanismos de socialización a través del conflicto. Por ejemplo, hay un enemigo en común que sería el Estado colombiano, los paramilitares y el imperialismo. Hay una solidaridad orgánica que produce interdependencia funcional en la lucha. Hay un sacrificio compartido que es lo que crea vínculos profundos entre los combatientes. Todo esto plantea el conflicto como un motor de cambio. Dentro de este análisis también encontramos algunas paradojas con referentes a la postura de Simmel. Entonces tenemos que entre más fuerte el conflicto externo, mayor es la cohesión interna, y cuanto más prolongado es el conflicto, mayor será la institucionalización interna del Estado insurgente, de tal manera que el conflicto crea las condiciones para su propia superación. Continuamos con el análisis del discurso desde la perspectiva de Foucault. Aquí el discurso se plantea como una tecnología de poder. El análisis marxista se establece como una ciencia para la revolución, y la historia oficial de las FARC es el relato del origen, los mártires y las victorias de este grupo. También se estigmatiza el discurso burgués o el reformista. Quiero resaltar la importancia del discurso del poder desde la perspectiva de Foucault, porque aquí hay un discurso pedagógico, que son manuales, escuelas de cuadros, instituciones políticas, y este discurso es el que crea los sujetos dóciles para el proyecto revolucionario. Por otro lado, también está el discurso disciplinario, que son los reglamentos internos y los códigos de conducta. Estos códigos de conducta son lo que definen lo permitido o lo prohibido, tanto en pensamiento como en acción. Por último, tenemos el discurso pastoral, y es aquí donde los líderes aparecen como guías de la conciencia revolucionaria. Las tecnologías del poder en la formación se da bajo el poder disciplinario dentro de los campamentos. Dentro del discurso del poder disciplinario encontramos que cuando se habla de los campamentos, los espacios son cerrados y jerarquizados. Aquí hay una distribución panóptica donde la vigilancia es mutua y constante. También hay un control del tiempo con horarios estrictos para la formación, y hay exámenes periódicos de ortodoxia ideológica. Por otro lado está el poder sobre la vida, la regulación de los nacimientos y matrimonios entre combatientes, el cuidado de la salud, que serían los médicos insurgentes, y el control alimenticio y las condiciones de vida. Como conclusiones finales tenemos que Marx y Simmel coinciden en que el conflicto funciona como motor para el cambio social, y hacen énfasis en la importancia de la cohesión grupal para la acción colectiva. Simmel y Foucault, por su parte, coinciden en el conflicto como una relación, no como una cosa, y el poder como una circulación, más no como una propiedad. Este análisis desde las tres perspectivas nos permite ver que la formación de las FARC fue simultáneamente. Desde Marx se plantea como un proyecto de transformación histórica, donde hubo un cambio en las relaciones de clase. Desde Simmel se plantea como un proceso para la construcción comunitaria, donde se crean vínculos sociales muy fuertes, y Foucault lo plantea como una tecnología del gobierno de conductas, donde se producen sujetos revolucionarios.